Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Varios sistemas internacionales con el fin de salvaguardar los derechos de las personas crearon el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Su función básicamente es promover, proteger los derechos humanos y proveer ayuda a las personas que hayan sufrido la violación de estos por parte del Estado. Se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en 1948. Asimismo, con la creación de este sistema, se crearon dos órganos destinados a velar por su cumplimiento, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos, una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias, una función consultiva y la función de dictar medidas provisionales. ¿Qué es la función contenciosa? Cuando la Corte determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Americana. Asimismo, la Corte realiza la supervisión del cumplimiento de la sentencia. Para ello se solicita información al Estado sobre las actividades desarrolladas para los efectos de dicho cumplimiento en el plazo establecido por la Corte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. La CID tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. Los derechos humanos son recursos inalienables e inviolables de las personas que les permiten vivir en libertad sin llegar al libertinaje y ayudan a crear una mejor convivencia. En el Perú, según el artículo 2 de nuestra Constitución, la persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. Sin embargo, en los últimos años, las protestas sociales se han agudizado y los derechos fueron vulnerados por las trabas a las protestas sociales, el excesivo uso de las fuerzas, entre otros. Cuando el Estado no logra proteger los derechos humanos, interfiere el CID para hacerlos valer. Es importante mencionar que solo actúan de manera subsidiaria, es decir, no sustituyen la acción de justicia del Estado, solo funcionan como garantía cuando el Estado no quiere respetarlos. Los derechos humanos han sido clasificados en 3 generaciones, esto en función al momento histórico que surgieron o el reconocimiento que han tenido por parte de los estados. En la primera generación fueron agrupados por los derechos civiles y políticos, en la segunda generación los derechos económicos, sociales y culturales, y en la tercera generación agrupados por personas o colectivísticas que comparten intereses comunes. Cuando observamos el derecho a la vida y la integridad, encontramos que nuestra población lo considera como el tercer derecho más importante, pero cuando se trata de analizar si este derecho, siendo tan importante, es uno de los más respetados para el caso de las mujeres, vemos que no.